Hola, ¿qué tal mis gamers? Tenemos actualización ya, una actualización corta pero con elementos realmente incluso hasta polémicos, cuando menos interesante, que vamos a ver acá hoy en el día de hoy en el video. Entonces se llama Elimina a los indignos en Survivor Bane. Bien, el día 21 lo vamos a tener acá en América esta actualización y vamos a saltar directamente al lío. Actualización de Survivor Bane es el evento que ya tuvimos anteriormente, como una vista un poco más alejada y tú no controlas tanto el personaje, solamente movimiento, y vas recogiendo, subiendo de nivel y mejorando habilidades ahí. Las habilidades incluso no tienen que ser necesariamente de tu clase, son habilidades de cualquier clase y demás, y ahí te va conformando su personaje, va subiendo de nivel estas habilidades y pues tiene 3 modos, recuerdo eran 2 niveles y uno de modo infinito. A este nuevo evento pues le hicieron algunas mejoras, básicamente lo que vamos a ver aquí de todo esto. Dice que escucharon los comentarios, la comunidad en sí, hicieron algunos ajustes en la recompensa, hicieron algunos ajustes en el modo sin fin, de que te pueda salir en ciertos niveles, y básicamente acá nos listan todas las habilidades que modificaron. La mayoría fue que subieron el daño, casi todo fue un bufeo, y de todos me llamó un poco más la atención el de lanza de hueso, que dicen que la habilidad en el nivel 8 ahora consume el 2% de la vida actual en lugar de la vida máxima, que es importante porque el 2% de tu vida máxima siempre es un número fijo. Si usted tiene 1000 de vida, el 2% es 20 y le va a quitar 20, 20, 20. Pero al ser el 2% de tu vida actual, no siempre es 20, porque cuando tengas 500 solamente te estaría quitando 10 y cuando tengas 100 te va a quitar 2 puntos. Entonces se va reduciendo el daño de vida, el consumo de vida que te va haciendo. Los demás son bufeos puramente y reducción de tiempos de reutilización del resto de las habilidades. Acá se empieza a poner un poquito más interesante. Nuevo modo PvP, Guerra de Torres. Por desgracia es temporal. Pensé que lo iban a dejar ya para siempre como un segundo modo según las especulaciones y demás, pero no, es temporal. Esto básicamente es el mismo modo de guerra que tenemos para conquistar las torres malditas. Bien, toma de base, o sea, captura de base. El que llega a 1500 puntos es el que gana la partida, con la diferencia de que en las torres un 10 contra 10 y acá serían 8 jugadores. Pero lo bueno, porque realmente este evento me parece genial que lo incluyan, y es que no es entrar como en el PvP y que lo junten con cualquiera, sino que usted va a elegir el equipo con el que va. Probablemente también puede ser random, como buscar partida en cualquier otro evento de tipo raid, pero usted puede llevar personalizado a su equipo, su banda de guerra, como usted entienda, ir para ahí y va a haber un ranking, por lo cual significa que este equipo mío estamos en el ranking tal, en el ranking. Por supuesto, no hablan acá nada de que van a reducir resonancia ni que van a anular nada de esto. Así que sigue siendo un modo PvP pay to win. Los que van a estar en el top arriba probablemente son equipos de jugadores de 8 o 9k de resonancia, pero aún así usted puede competir y estar dentro de lo normal y adecuado en una buena posición. Si le gusta el PvP, esta opción está bastante atractiva para este tiempo que va a durar desde el 26 de febrero hasta el 25 de marzo, todo un mes. Y un último punto de este evento, pero que es muy importante, es el horario en el que va a estar activo. No va a estar full 24 horas, sino que va a estar en los intermedios entre el PvP normal. El PvP es de 8 a 10 de la mañana, pero a las 10 hasta las 12 comienza este evento. Luego comienza el PvP tradicional y luego después de las 2 hasta las 4 hay 2 horas más. Luego de 8 a 10 y así, o sea que se intercala entre el modo PvP anterior y este nuevo modo PvP. Así que el que le guste el PvP tiene prácticamente el día entero una actividad PvP para estar aprovechando. Eventos que regresan, Callejón de Sangre, por cierto, otro evento PvP más, que es la similitud de lo que hacemos en la Guerra de la Sombra los jueves y los sábados. Fuego ante la Oscuridad, un evento normal clásico de completar esta tarea y la otra, pero que tiene perla y tiene blasón, así que siempre nos viene bien. Este evento viene siendo del 24 de febrero al 2 de marzo, por cierto el anterior es del 23 al día 1. Todos los clanes a cubierta, un evento que tenemos ya mensualmente a partir del día 2 hasta el 9 de marzo. Y de aquí caemos en los nuevos legendarios, 42 nuevos objetos legendarios para todas las clases y algunos cambios de balance que también vamos a ver. Normalmente no veo el tema de los legendarios acá, pero hoy vamos a tocarlo un poquito. Pero además es que esta vez sí me ha llamado realmente la atención. El bárbaro tiene que activar salto, aumenta la probabilidad de golpe crítico ahora un 10% durante 3 segundos. Torbellino ahora consume vida en lugar de energía. Esto está interesante, lo cual te permite mantener tu torbellino mientras la sangre sigue fluyendo. O sea, mientras estés vivo puedes lanzar el torbellino sin detenerte. Es un arma de doble filo, ¿ok? Y ahora no es como que se te acaba la barra, puedes estar dando vueltas hasta que mueras, pero te está consumiendo la vida. Entonces ahí vamos a ver cómo sale eso. Cada vez que eres atacado, la probabilidad de golpe crítico de torbellino aumenta un 6% durante 2 segundos. Ojo con la combinación de estas cosas. Desmoralizar ahora es protector ancestral, lo que te otorga un escudo de absorción que te hace inmune a los efectos
de retroceso mientras está activo. Durante ira de Berserker, cada golpe crítico que hagas reduce la reutilización de él mismo un 0.3 segundos hasta un máximo de 1.8 segundos. Nigromante tiene un arma muy parecida así con el ánima. Y por último, ira de Berserker ya no aumenta la velocidad de ataque y de movimiento, sino que ahora aumenta el daño de golpe crítico y te otorga drenaje de vida. Y esto es interesante, cuando menos, porque drenaje de vida, o sea, robo de vida, usted se va a curar mientras tiene ira de Berserker activa. Pero por acá tengo que Torbellino me va a consumir la vida y lo voy a poder seguir utilizando mientras tenga viva. Entonces habría que ver si yo combino el Torbellino con la extracción de vida. Bien, quizás incluso golpe crítico al Torbellino. Y además hago que ira de Berserker me dé vida, o sea, me drene vida de mis golpes. Habría que probar estas cosas, ¿no? Pero si me pongo el Torbellino infinito de mi vida y a la vez me estoy curando, bueno, son cositas que habría que probar. Por la parte del Caballero de Sangre tenemos que Nube Mítica ahora daña a los enemigos cercanos y les drena la vida. Tenemos que Golpe Giratorio aplica una marca de drenaje a los enemigos durante 5 segundos. Cuando daña a un enemigo marcado recupera vida equivalente a un 5%. Al parecer están introduciendo robo de vida en casi todo, ¿no? Bueno, se lo pusieron al Bárbaro y se lo están poniendo ahora al Caballero de Sangre también. Ahora Enjambre Murciélago consume tu vida para sostener enjambre mientras caza enemigos. Básicamente es lo mismo que el Bárbaro con el Torbellino. Bien, consume tu vida para sostener el enjambre, pero mientras tenga vida, puedo tener el enjambre. Pero si pongo Nube Mítica también, pues recupero vida. Entonces están creando habilidades que te consuman vida o se basen en consumo de vida y por otro lado que te recuperen vida para poder equilibrar esa balanza, ¿no? A la vez que cada vez que eres atacado, el daño de enjambre de murciélago aumenta un 6% durante 2 segundos hasta un 18%. Tenemos aquí, se vienen nuevas builds, porque casi todo está bastante enfocado en el PvP. Cruzado. Y aquí llegó el primer polémico de las notas del parche. Ya, Conjuración de Luz ahora llama a 4 guardaespaldas de luz que te rodeen y te siguen, cortando a los enemigos con sus espadas. Habrá que ver qué tiempo dura esto, porque son 4 invocaciones. Cada vez que Fallen Sword inflige daño 3 veces, invoca un rayo de luz que inflige un daño adicional. Dragon Quarter ya no te otorga una montura. En su lugar, ahora invoca 2 caballos de luz que cargan contra los enemigos, los dañan y provocan un retroceso. O sea, 2 invocaciones más. Y de pronto el cruzado tiene más invocaciones que el mismo Nigromante. Entonces, no me gusta. No me gusta, sinceramente, si les digo, no me gusta el cambio y no es por desmerecer el cruzado, ni mucho menos, pero me parece que no es su función. Siempre estaba el Nigromante que invocaba y alguien puede tener alguna que otra invocación, pero de pronto están haciendo que el cruzado casi que tenga más invocaciones que el Nigromante. Ya entonces el Nigromante, ¿qué es lo que hace ahora? No sé si me entienden, ¿no? Porque ¿qué identifica al Nigromante si cualquier clase aquí invoca 6 invocaciones, ¿no? Realmente no me parece adecuado, me parece que están un poco sin ideas, ¿no? Esto me parece a mí algo que no va con un lore de una historia, ¿no? De un personaje que cada cual tiene su propia función. Creo que esa no es la del cruzado. Podrán hacer que esas invocaciones brillen y tengan mucha lucecita, pero me parece que eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces seguimos acá porque ahora además potencia las invocaciones. El estandarte sagrado ahora te reúne a ti y a las invocaciones cercanas, lo que aumenta la velocidad de ataque y la probabilidad de golpe crítico. Falling Sword ahora te asigna la marca a tu espada y a tus invocaciones cercanas, lo que hace que las espadas caigan continuamente en la ubicación de la marca. Cada aliado afectado por estandarte sagrado aumenta tu velocidad de movimiento y las de tus aliados un 15% hasta un máximo del 45%. O sea que por cada invocación o aliado que tenga cruzado ahora, el estandarte sagrado le va a dar velocidad de movimiento hasta un 45%. O sea, una build de invocaciones para el cruzado se viene. Para el cazador de demonios y los que querían, me preguntaban los otros días en el canal de daños continuos y demás en el cazador. Ahora la cortina de humo hará que lance bombas incendiarias, lo cual aplica daño continuo. El disparo de ballesta tiene 15% de probabilidad de disparar un tiro adicional. El tiempo de utilización del chakran se reduce a 0.15 segundos cada vez que tu ataque principal golpea a un enemigo. O sea, estás atacando y eso los va refrescando. Spinning chakra también. Ahora lanza una hoja de rueda de viento que arrastra a los enemigos a lo largo de su camino. Disparo múltiple provoca una explosión al golpear a los enemigos en llamas, lo que inflige daño adicional a los enemigos cercanos. Y Daring Swing, no me queda claro, debe ser la de balanceo o algo así. Ahora dispara flechas de fuego que encienden su camino y hace que los enemigos se quemen. O sea, daño de quemadura para el DH. El monje nos dice que puño prisionero ahora apunta en un área, inflige daño y moviliza a los enemigos, lo que les impide usar habilidades de dash, o sea, habilidades de carrera. Golpa de onda ahora dispara cuchillas de aire perforantes que dañan y derriban a los enemigos. Sigue siendo control. Patada voladora ahora lanza
un espíritu llameante que daña y quema a los enemigos, daño continuo, de quemadura, inflige más daño cuando más lejos estás de tu objetivo, hasta un máximo del 40%. Están haciendo un poco rango al monje aquí. Hay algunas cosas que no me parecen como sin ideas. De monje realmente no sé tanto, pero me parece un poco sin idea. Los aliados míticos ralentizan a los enemigos a los que dañen, reduciendo su velocidad de movimiento en un 35% durante 2 segundos. Control, aliados míticos ahora invoca 2 espíritus aliados del viento que disparan espadas de aire perforantes a los enemigos. 2 invocaciones también para el monje. El nigromante, vamos a ver si nos pusieron 8 invocaciones más para el nigromante. Dice que la guadaña ahora te potencia, lo que hace que tus ataques primarios desencadenen guadañas constantes cuando golpeas a los enemigos. Maldición oscura ahora crea una miasma, no sé qué será esa traducción, que te persigue, dañando a los enemigos cercanos y generando cadáveres continuamente. Bueno, algo me persigue y va generando cadáveres para ligar con lanza de cadáveres. Ahí pueden salir variantes nuevas. Lanza de cadáveres ya no apunta a los enemigos y en su lugar ahora invoca lanzas de cada cadáver que buscan enemigos aleatorios. Pudiera ser un poquito, o sea, ahora un poco más repartido el daño, pero depende menos de la manuabilidad en ese punto, porque a veces no tienes un enemigo o está fuera de rango y no puedes utilizarlo. Cuando lanza de cadáveres ataca a un enemigo, tiene un 7% de probabilidad de generar otro cadáver más, lo cual hace que esto sea bastante utilizable ahora. Llevan rato tratando de potenciar lanza de cadáveres, me gusta, pudiera probarla. Los enemigos afectados por tu maldición oscura se debilitan, lo que aumenta tu probabilidad de golpe crítico contra ellos en un 10%. Y la armadura ósea aumenta la velocidad de movimiento un 30% mientras está activa. Este no me parece, quizás para PvE sí, para farmear, andar más rápido, pero en PvP, aunque la velocidad siempre es importante, creo que estamos dejando de ganar otras cosas si usamos una armadura como esa. Y por último tenemos el mago, que es el siguiente invocador, la tercera clase invocador ahora. Bueno, el primero es el cruzado, creo que el segundo viene siendo el nigromante, quizás tercero el mago, vamos a ver. Dice que viento arcano ahora invoca un Storm Bear, no sé si esto es como un pájaro de tormenta, que te sigue y carga contra los enemigos aleatorios. Desintegral ahora invoca un ayudante arcano que te sigue y canaliza un rayo de desintegración hacia los enemigos. O sea, anda con nosotros porque dice, te sigue y canaliza un rayo de desintegración hacia los enemigos. Una invocación más. Armadura de hielo ahora te otorga la gracia del trueno a ti y a tus invocaciones cercanas. Fíjate cómo estamos hablando ya de legendario en todos los personajes hablando de sus invocaciones. O sea, allá vamos a ver un cruzado y un mago con el pastor de lobo, con el C pastor arriba, porque solamente era para nigromante CC. No, bueno, ahora lo podemos usar todo ya, listo. El nigromante, wow, me siento mal con esto. Que periódicamente, les decía, la gracia del trueno a ti y a tus invocaciones, que periódicamente golpearán a enemigos aleatorios con relámpagos. La duración de la armadura de hielo aumenta en un 30% y el daño que reciben se reduce un 18% mientras desintegral está activo en los pantalones. Scorch, no me queda claro, puede ser incinerar, ¿no? Puede ser. Ahora invoca 2 serpientes abrasadoras que te siguen y cargan contra los enemigos aleatorios provocando que se quemen. O sea, 2 serpientes con daño continuo de quemadura también, pero 2 invocaciones más. Allá se viene próxima build mago de invocación. Mejor, ahora yo que me gusta el nigromante, ahora puedo jugar cruzado porque igual lo juego de invocación, o puedo jugar mago de invocación también, sabrá Dios. Equilibrio de clase, y aquí bufearon al bárbaro, ojo, bufearon al bárbaro y bufearon al cazador de demonios, o quizás no nerfearon, vamos a leer. Dice que el bárbaro, furia de Berserker, el tiempo de utilización se bajó de 30 a 25 segundos, así que bufeado. El daño base aumentó un 20% de torbellino, así que lo bufearon. Y con los legendarios nuevos, creo que están haciendo que el bárbaro de torbellino tome un papel más importante. Objetos del bárbaro, tiempo de utilización reducido de 30 a 25 segundos. En arma rota, viento amargo, vorágine ansioso y viento del norte son legendarios. El daño aumentó un 20%. El retraso antes de erupción se redujo un poco más y aumentó el daño de la erupción un 30%. Y acá nos dice que aumenta el daño en un 30% de algún legendario que realmente no sé cuál es, ¿no? Porque no conozco todos los legendarios por nombre. Pero todos son bufeos al bárbaro de manera general. Y para el cazador de demonios, ametrallar, el daño aumentó un 30%. Ahora puedes disparar hasta 3 enemigos a la vez. De Black Talon, el tiempo de reutilización se redujo de 2 a 9 segundos y el daño aumentó en un 140%. No sé qué habilidad será. Ustedes, los cazadores, ya tendrán más conocimiento. Me lo pueden dejar ahí de qué habilidad es ese legendario, a quién se está refiriendo. Desorden, el daño ha aumentado un 30%. Ahora puedes disparar hasta 2 enemigos a la vez. Y el daño aumentó un 48% para esyicar.
ok, como no pone la habilidad exactamente que mejora, no me queda claro aquí, pero son bufeos de manera general, tanto para el bárbaro, que está bien, pero para el cazador ahora mismo un bufeo no lo entiendo. Si el cazador es probablemente uno de los que más se utiliza en PvP. Pero bueno, lo bufearon, ellos asumieron, aquí es todo por etapa, ¿no? Mucho vampiro, ahora quizás mucho bárbaro y cazador, luego le tocará al mío, ¿no? Por la parte de actualizaciones de funciones, habilidades de salto, supuestamente ya corrigieron un poco más estas habilidades que se caían del mapa y todo este tipo de cosas, ya deben de estar un poco más corregidas. Defender la bóveda, y aquí les voy a hacer una pausa, porque aquí nos dicen dos cosas que hicieron en la bóveda, pero en las notas en China salieron más cosas. Entonces no sabemos si es que implementaron más cosas en China de las que van a hacer aquí, o si es que fueron menos aclarativos con nosotros. Dice que las sombras inmortales ya no perderán las recompensas por perder una partida. En cambio, el equipo derrotado recibirá recompensas reducidas en comparación con el equipo ganador. Y los cofres se cierran cuando los inmortales entran en la partida. Los inmortales deben ser derrotados para saquear los cofres. Los jugadores ya no dejan caer nada que lleven de pisos anteriores. ¿Para qué dice en las notas de China que no está aquí? Y que son relevantes los apuntes que tienen. Nos dicen que cuando entras a la bóveda, los inmortales tienen hasta 10 segundos para entrar. O sea, no pueden entrar en menos de 10 segundos al cuarto piso. En este tiempo, el cofre que abras, ya puedes recolectarlo y no te lo quitan aunque pierdas ese piso. O sea, que ahora sí es, si eso es así, ahora es entrar y abrir todo el cofre que puedas rápidamente. A los 10 segundos entran los inmortales. En el momento que entran los inmortales, y eso sí, nos lo dicen acá, se cierran los cofres. Ya no puedes abrirlo aunque quieras. Bien, pero ganes o pierdas, no pierdes la recompensa que ya recolectaste de los cofres, incluso ese cuarto piso, si te dio tiempo a abrirlo antes que entren los inmortales. Entonces probablemente el primero sea el único que dé tiempo, bajar la escalera, coger el cofre, ahí entran los inmortales y ya no puedes abrir más cofres, a menos que los derrotes. Entonces se bloquean y recolectas todo. Ya no perderás la recompensa, sino que habrá una recompensa además de lo que tú recolectas, que será más para el ganador y menos para el perdedor, pero no perderás lo que hay ahí adentro en sí. La almería, esto lo venían pidiendo hace tiempo la comunidad en sí, y es que cuando te cambias de clase, a veces llega un punto en que se pierden los builds que tenías en clases anteriores. Entonces ahora ya van a hacer que no importa si te cambias de 10 clases, todas las configuraciones que tenías en tu almería de esa clase anterior van a estar ahí. Y en cuanto a los familiares, nos comentan que hicieron algunos cambios, algunas mejoras en la interfaz, y el único ejemplo que nos ponen en sí es que en los rasgos ahora va a aparecer con el valor de 0, para que te des cuenta cuando ya tienes rango 1, rango 2. Además, para que de hecho te intuya a que si tienes 0, eso es mejorable, ¿no? Entonces, investigues sobre ese tema para que sepas que luego caemos en la conclusión, que ya le explicaba en el canal, de que con los rasgos legendarios se van acumulando entre ellos, va subiendo de nivel y tal, pero van a poner un 0 ahí para que tú te des cuenta si no te habías dado cuenta de eso. Y además, bueno, que hicieron mejoras para hacer que en la navegación, yo sí siento que ahí se puede mejorar cositas, porque a veces uno toca a un familiar por un lado y va a tocar acá y tiene que volver a marcar porque como que se desmarcan y tiene ciertos problemitas ahí que probablemente hicieron algunos reajustes en esta interfaz, nada relevante. Y ya por acá, corrección de errores, en fin, realmente nada relevante por la parte de corrección de errores. Creo que esto ha sido todo, este nuevo PvP y los legendarios realmente polémicos en mi opinión. Por lo demás, eventos y lo mismo de siempre, no es una actualización grande como les comentaba. Entonces creo que hasta aquí voy a dejar el video. Si como siempre el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.